se nos pide que determinemos el perímetro y el área del rectángulo, donde al mirar el rectángulo notamos como la longitud es 16.2 metros, y el ancho es 9.4 metros. Comenzando con el perímetro, recuerde que el perímetro de un polígono es la distancia alrededor del polígono, lo que significa que siempre podemos encontrar el perímetro agregando las longitudes de todos los lados. O porque tenemos un rectángulo, también podemos determinar el perímetro usando la fórmula P igual a 2L más 2W, donde 2L es 2 veces la longitud, y 2W es 2 veces el ancho. Pero dado que la longitud y el ancho están en forma decimal, creo que será más fácil agregar las longitudes de los cuatro lados en lugar de determinar dos productos que involucren decimales y luego una suma. Así que etiquetemos las longitudes de los lados opuestos. Sabemos que esta longitud tiene una longitud de 16,2 metros. Sabemos que este lado tiene una longitud de 9,4 metros. Entonces, si pensamos en caminar alrededor del rectángulo, el perímetro es de 16.2 metros, más 9.4 metros, más 16.2 metros, más 9.4 metros. De nuevo, el perímetro P es igual a 16.2, más 9.4, más 16.2, más 9.4. Sin embargo, para determinar la suma, será más fácil escribir esta suma verticalmente, alineando los valores de posición correspondientes. Tenemos 16.2, más 9.4, más 16.2, más 9.4. Baje el decimal a la suma, y ahora sumamos, comenzando con el valor posicional más a la derecha. Tenemos 2 más 4, que es 6, más 2, que es 8, más 4, que es 12. Graba los dos. Realizar un intercambio con el 1. Sumando el valor posicional, 1 más 6 es 7, más 9 es 16, más 6 es 22, más 9 es 31. Graba el 1. Realizar un intercambio con los 3. Sumando el valor posicional de las decenas, 3 más 1 es 5. Entonces ahora sabemos que el perímetro es de 51.2 metros. Vamos a grabar esto. Ahora si quisiéramos usar la fórmula, tendríamos que el perímetro P es igual a 2 veces la longitud de 16,2 metros, más 2 veces el ancho de 9,4 metros. Verifiquemos esto en la calculadora para asegurarnos de que obtengamos 51.2. Y observe cómo lo hacemos, lo que sí verifica que el perímetro sea correcto. Y ahora determinemos el área. El área es igual a la cantidad de metros cuadrados que caben dentro del rectángulo. Como tenemos un rectángulo, el área es igual a L veces W, o largo por ancho. Lo que significa el área es igual a 16.2 metros, multiplicado por 9.4 metros. Lo que nos dará las unidades de metros cuadrados. Avancemos y encontremos este producto a mano. Tenemos 16.2 veces 9.4. Observe que ambos factores contienen un lugar decimal y, por lo tanto, el producto contendrá dos lugares decimales. Comenzamos multiplicando por los 4. 4 por 2 son 8. 4 por 6 es 24. Registra los 4, realiza un intercambio con los 2. 4 veces 1 es 4, más 2 son 6. Antes de multiplicar por el 9, colocamos un 0 debajo del 8, y ahora multiplicamos. 9 veces 2 es 18, registra el 8, realiza un intercambio con el 1. 9 veces 6 es 54, más 1 es 55. Registre los 5, realice un intercambio con los otros 5. 9 veces 1 es 9, más 5 es 14. Y ahora agregamos, 8. 4 más 8 son 12, registran los 2, realizan un intercambio. 1 más 6 más 5 es 12, registra los 2, realiza un intercambio. 1 más 4 son 5, y tenemos 1. Pero nuevamente, el producto debe contener dos decimales, y por lo tanto el producto es 152.28, y por lo tanto el área es 152.28 metros cuadrados. Así que esta es el área A, pero seguiremos adelante y la comprobaremos en la calculadora antes de irnos. 16,2 veces 9,4. Es 152.28, verificando que el área es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.